Hay lugares en el mundo que parecen hechos para probar la fortaleza humana, sitios que nos observan en silencio, esperando ver si somos lo suficientemente fuertes o lo suficientemente ingenuos para cruzarlos. Pero también existen lugares que no solo te observan, te escuchan, que no esperan tu fortaleza. Al contrario, tu error. En México, hay un tramo de carretera donde el viento no es viento, donde los susurros no son ecos, donde las sombras no siguen la luz, sino tus pasos. Un tramo de asfalto que devora tiempo, que roba nombres, que hace que los vivos caminen junto a aquello que jamás tuvo forma humana. Una carretera que no fue construida sobre tierra, sino sobre historias, tragedias y entidades que se ocultan entre las grietas. Esta es la Rumorosa, si te atreves a escuchar. Quizá entiendas por qué tantos jamás vuelven a ser los mismos después de cruzarla. Para comprender la Rumorosa, primero hay que entender su escenario. No es una simple carretera, es un monstruo dormido. La Sierra Juárez se levanta como un muro de piedra fracturada, compuesta por bloques gigantescos que parecen colocados por manos colosales. Millones de toneladas de roca apiladas de formas imposibles, creando pasillos naturales donde el sonido viaja, se retuerce y regresa transformado. Desde lejos, el paisaje se ve hermoso, una mezcla de tonos rojizos y dorados, iluminados por un sol que parece siempre más fuerte en esta región. Pero mientras te acercas, la belleza se desvanece, la sensación cambia. Aquí la naturaleza no fue moldeada por el tiempo, fue arrancada, deformada, como si una fuerza invisible hubiese decidido fracturar la tierra con violencia inhumana. Los pobladores lo dicen sin miedo. Las piedras de la Rumorosa están vivas, y no lo dicen como metáfora, lo dicen porque aseguran haberlas escuchado moverse, crujir, gemir durante la noche. Muchos geólogos han intentado explicar el fenómeno del sonido amplificado por las formaciones rocosas, pero incluso ellos, al pararse en medio del desierto, admiten que hay algo profundamente inquietante en el aire. El viento sopla con una agresividad irregular. A veces ruge como un animal herido, a veces silba como una respiración forzada, y a veces habla no de manera humana, por supuesto, pero tampoco como viento. Se siente distinto, cargado, pesado, como si algo intentara formar palabras, pero no supiera cómo. Las montañas se convierten entonces en un gigantesco instrumento natural, uno que no produce música, sino advertencias. Advertencias que muchos no escuchan a tiempo. El nombre La Rumorosa parece poético, casi romántico, pero su origen está lejos de serlo. La mayoría cree que se debe al viento, ese que produce murmullos constantes entre las piedras. Y es cierto, pero solo en parte. Los antiguos habitantes de la zona, las comunidades Kumeyaay y otras etnias nativas, tenían otro nombre para este lugar. Un nombre que podría traducirse como el sitio donde hablan los que ya no están. En sus leyendas, la Rumorosa era un punto donde el mundo físico se desgarraba ligeramente, permitiendo que voces del más allá se colaran hacia los vivos. No eran voces amables, no eran voces familiares, eran voces que buscaban confundirte, atraerte, desorientarte y, en ocasiones, reclamarte. Se decía que las almas atrapadas en la montaña buscaban reemplazo, que necesitaban compañía, que cada lamento que el viento arrastraba era un llamado desesperado para atraer a quien se atreviera a escuchar demasiado. Pero eso no era lo peor. Los ancianos contaban que entre las voces humanas había otras más profundas, más antiguas, voces que no pertenecían a ningún espíritu humano, seres que jamás habían pisado la tierra, pero que habitaban en ella y todas, humanas o no, compartían un rasgo escalofriante: querían ser escuchadas. Por eso, cuando alguien comentaba haber escuchado su nombre entre las rocas, los ancianos no dudaban en advertir: si te llama, no respondas, no es quien tú crees. Con el paso de los siglos, el nombre ancestral se perdió, pero quedó el sonido, el rumor. Y así, el lugar pasó a ser conocido como La Rumorosa, literalmente, la que murmura, una carretera bautizada no por un accidente geográfico, sino por una advertencia. La Rumorosa moderna se construyó con dificultad, dinero, maquinaria, topógrafos, ingenieros. Nada fue suficiente. Todo fallaba, todo se rompía, todo se retrasaba. Trabajadores aseguraban que por las noches escuchaban pasos entre las rocas, pero cuando encendían las lámparas no encontraban nada, ni animales, ni personas, ni huella. Otros decían sentir miradas clavadas en la espalda, como si alguien o algo se arrastrara entre las formaciones de piedra, observándolos. Uno de los ingenieros dejó registrado en su diario: es como si la montaña no quisiera que la toquemos. Pero el proyecto siguió, y con el tiempo, el tramo se convirtió en una carretera compleja, llena de curvas cerradas, pendientes extremas
y barrancos que parecían no tener fondo. Hoy en día, incluso con tecnología moderna, sigue siendo considerada una de las carreteras más peligrosas de México, en especial de noche. Los accidentes son frecuentes, demasiado frecuentes, y muchos de ellos no pueden explicarse como simple error humano. Vehículos que pierden el control sin causa mecánica, conductores que juran haber visto a alguien en el camino, obligándolos a frenar, camioneros que aseguran que el clima cambia de manera sobrenatural. Pero hay un patrón que inquieta a todos. La gran parte de los accidentes ocurre cuando el conductor asegura haber escuchado algo, justo antes del impacto, y aquí es donde la leyenda se vuelve más oscura. Muchos dicen que las voces de la rumorosa son el resultado de la acústica entre las rocas, pero quienes han vivido la experiencia no están de acuerdo. Los siguientes relatos se repiten una y otra vez, con variaciones mínimas. Primero viene un silencio antinatural, como si el mundo apagara el sonido. Ni viento, ni motores, ni insectos. Luego, un murmullo, leve, casi imperceptible, como si alguien hablara desde muy lejos. Después, el murmullo se convierte en palabras. Palabras que suenan peligrosamente familiares. Algunos escuchan a sus hijos, otros a sus parejas, otros a seres queridos fallecidos. Uno de los relatos más espeluznantes es de un conductor que, mientras avanzaba, escuchó a su abuelo, muerto hacía más de 10 años, diciéndole: «Mijo, párate, no sigas, te estás yendo mal, regrésate». El hombre, dominado por el shock, frenó el auto en seco. Minutos después, un tráiler fuera de control pasó exactamente por donde él habría estado si hubiera seguido avanzando. ¿Coincidencia? ¿Protección? ¿Engaño? No lo sabemos. Otro conductor asegura haber escuchado a su esposa gritándole desde atrás del asiento: «Frena, frena, frena». Cuando volteó, el asiento trasero estaba vacío. Su esposa estaba a cientos de kilómetros, y sin embargo, la voz era idéntica. Un grupo de jóvenes que viajaba en motocicletas escuchó risas infantiles a la mitad del camino. Justo antes de una curva peligrosa, las risas provenían del barranco y no eran eco. Eran claras, cercanas, reales. Pero lo que más aterra a los viajeros son las voces que dicen solo una palabra, tu nombre, nada más, nada menos, como si algo te conociera, como si algo te hubiera estado esperando. Entre todas las historias, una figura aparece una y otra vez. La mujer, alta, delgada, de cabello negro que llega hasta sus rodillas, con un vestido que se mueve, aun cuando el viento está en calma. Hay quienes la describen como hermosa, hay quienes la describen como completamente amorfa, pero todos coinciden en esto. No camina, se desliza, como si no tocara el suelo. Su aparición más común ocurre justo después de escuchar voces, como si las voces fueran una advertencia o una trampa, y ella fuera la confirmación final. Conductores aseguran que la han visto parada junto al camino, inmóvil, mirando directamente al auto. Otros la han visto aparecer reflejada en el retrovisor, sentada en el asiento trasero. Un camionero declaró una vez que la vio cruzar la carretera delante de él, pero no caminó. Simplemente apareció al otro lado, en un movimiento imposible de describir. Pero la experiencia más inquietante es la siguiente, repetida por varios testigos. Dicen que si te detienes para ayudarla, si bajas la ventana y le hablas, ella se acercará muy lentamente, su rostro no tendrá expresión, sus ojos estarán completamente negros, sin iris. Y cuando abra la boca, un sonido agudo, metálico, casi como un chillido del viento atrapado, saldrá de ella. Un sonido que no pertenece a ningún ser humano. Quienes escuchan ese sonido reportan semanas enteras sin poder dormir, pesadillas con piedras que hablan, con sombras que se arrastran, con un aire que parece tener dientes. Pero hay una parte de la leyenda que pocos se atreven a decir en voz alta. Si la mujer toca tu hombro, jamás vuelves a escuchar silencio, como si las voces y las apariciones fueran lo único extraño. La rumorosa aún sería aterradora. Pero hay algo más, algo que hace de este lugar una anomalía. Algo pasa con el tiempo. A lo largo de los años, viajeros han reportado fenómenos temporales que desafían la lógica. Relojes que se detienen, minutos que se convierten en horas, horas que desaparecen, viajes que deberían tardar 40 minutos, completados en 5 minutos. O al revés, tramos cortos que se sienten interminables, como si la carretera se alargara sin explicación. Hay quien dice que la rumorosa es un punto débil, un sitio donde la realidad se estira como una cuerda vieja, dejando huecos, errores, momentos perdidos. Un motociclista contó que entró al tramo a las 11:40 de la noche. El clima estaba claro, el cielo sin nubes. Parpadeé, dijo. Solo parpadeé. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba justo al final del tramo. La motocicleta seguía encendida, sus manos seguían en el manubrio, pero su reloj marcaba las 3:07 de la mañana. Había perdido más de 3 horas.
Y lo peor, su tanque de gasolina seguía lleno, como si el trayecto nunca hubiera sucedido. Otros casos hablan de conductores que manejan por horas y nunca llegan al siguiente punto. Es como si la carretera los envolviera en un bucle silencioso, repitiendo el mismo tramo una y otra vez. Y luego está el caso más extraño. Se trata de un auto que cruzó la Rumorosa con 2 horas de diferencia entre las cámaras de peaje. Pero las cámaras mostraron que el vehículo nunca pasó, como si hubiese estado, pero no estuviera. Como si existiera, y no existiera al mismo tiempo. Muchos creen que hay algo en la Rumorosa que juega con el tiempo, algo que lo rompe, lo moldea, lo trenza y lo termina devorando. Los pobladores locales coinciden en una regla básica de supervivencia. De noche, pase lo que pase, no te detengas. Si ves a alguien en el camino, no te detengas. Si escuchas tu nombre, no respondas. Si escuchas llantos, no prestes atención. Si alguien golpea tu ventana, acelera. Si escuchas un grito, ignóralo. Si ves a un niño llorando, en el borde, sigue adelante. Porque en la Rumorosa, nada es lo que parece. Un habitante contó una historia estremecedora. Una noche, cuando era joven, estaba conduciendo y vio a una mujer pidiendo ayuda. Parecía herida, lloraba, le pedía auxilio. Él estaba a punto de detenerse cuando recordó las advertencias de los ancianos, aceleró al mirar por el retrovisor. La mujer estaba sonriendo, una sonrisa antinatural, un gesto tan largo que parecía romperle la cara. Los ancianos de la región dicen, lo que ves no es lo que escuchas. No viene de un humano. La montaña usa tus recuerdos, tus miedos, tus romances, para atraparte. Y tal vez lo más escalofriante es que muchos de los que han ignorado la regla nunca cuentan lo que vieron, porque no regresan. A partir de cierta hora, justo cuando la temperatura cae drásticamente, aparece otra clase de fenómeno. Los caminantes, figuras humanas que se ven a lo lejos, cruzando entre las piedras, pero nunca llegan a ningún punto. Siempre caminan hacia ninguna parte. Testigos los describen como sombras más densas que la oscuridad. No tienen rostro, no tienen forma precisa, no tienen movimientos naturales. A veces se desplazan rápido, demasiado rápido. Otras veces se quedan quietos por horas, observando. La parte más inquietante es que muchos conductores aseguran que, cuando pasan junto a ellos, sus rostros se voltean lentamente, aunque no deberían tener rostro y los siguen con la mirada, incluso cuando el auto ya está muy lejos. Se cree que son las almas de los que murieron en la carretera, pero otros aseguran que no, que esos seres estaban aquí antes que la carretera, antes que los humanos, que no son almas, sino algo más antiguo, algo que imita la forma humana, pero no sabe usarla. Algunos dicen que si un caminante se detiene y te mira por más de 3 segundos, comenzarás a escuchar voces durante toda la noche. Y si te atreves a bajarte del auto mientras están cerca, puede que no seas tú quien regrese al volante. Esta historia la cuentan entre camioneros, transmitida de boca en boca. Nadie sabe si es real, pero todos la dicen como si lo fuera. Un chofer veterano afirmaba haber visto cosas extrañas en la Rumorosa, pero había aprendido a ignorarlas. Una noche, algo cambió. Mientras avanzaba, vio a un hombre parado junto al arcén. Nada inusual. Muchos viajeros pedían ayuda. Algo lo hizo frenar en seco. El hombre no tenía sombra. La luna detrás de él brillaba con fuerza, pero su figura no proyectaba nada. Antes de que el camionero pudiera reaccionar, el hombre se acercó y su rostro. No era un rostro, era como una superficie lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo piel, y sin embargo, se escuchó una voz profunda, demasiado cercana. ¿Estás seguro de que eres tú quien maneja?, preguntó la voz. El camionero aceleró, dejando al ser atrás. Cuando llegó al siguiente punto de control estaba pálido, temblando, sudando frío y contando una historia que nadie quería escuchar. Pero todos temían que fuera cierta. Hace algunos años, un grupo de investigadores privados, contratados por una empresa de transporte, decidió estudiar los accidentes en la Rumorosa. Buscaban encontrar patrones de clima, fallas mecánicas o errores humanos. Lo que encontraron fue algo extraño. Algunas de las notas recuperadas después de la investigación dicen: el viento cambia sin razón, la temperatura cae de golpe en ciertos puntos, los dispositivos electrónicos fallan, las grabaciones captan voces que no estaban presentes. Pero la nota más inquietante fue esta: las cámaras térmicas detectan figuras donde no hay nadie. Y luego, el reportero principal escribió algo que jamás debió escribir: no estamos solos aquí, algo camina entre las piedras, algo que sabe que lo estamos observando. El proyecto se canceló abruptamente. Todos los archivos fueron clasificados y nadie volvió a hablar del tema. Dicen que en la Rumorosa existe un susurro final, un sonido que solo escuchan aquellos que están a punto de perderse. Algunos lo describen como una voz suave, dulce,
casi tranquilizadora, otros como un sonido metálico, otros como un grito ahogado, pero todos coinciden en algo. Cuando escuchas ese susurro, el peligro ya está encima. Se cree que es la forma en que la rumorosa marca a sus elegidos, los que deben quedarse, los que deben unirse, a los que caminan entre las piedras, y ese susurro. Dicen, pronuncia solo una palabra, es ahora. La rumorosa no es solo una carretera, es una herida abierta en la tierra, un portal donde lo visible y lo invisible se mezclan, un sitio donde el viento lleva voces, y las voces llevan intenciones. Y ahora que conoces la historia, que entiendes por qué tantos le temen, que sabes que el viento no está solo. Déjame preguntarte algo. ¿Te atreverías a manejar aquí, completamente y solo, a las 3 de la mañana? Y si escuchas tu nombre entre las rocas, recuerda, no respondas.